¿Cómo estamos? Saludos para cada uno de ustedes. Hoy estamos nuevamente. Estamos aquí llevándoles el repaso de la lección. Vamos a poner aquí el silencio. Dios me los bendiga donde quiera que nos esté viendo a través de esta página, el Evangelio de Salvación. Hoy vamos a estar dando el comentario de la escuela sabática y se titula Juzgado y Crucificado. Esta es lección número 12, ya la lección penúltima para este trimestre. Ya vamos a estar iniciando con la otra, nuestra cartilla, la otra que vamos a estar hablando del libro de San Juan. Hoy, juzgado y crucificado. Vamos a hablar de lo que pasó Jesucristo en las horas que pasó cuando fue apresado, fue juzgado y fue crucificado. Saben, hermanos, que Jesús lo juzgaron, tuvo un proceso de todo ese proceso que lleva a uno a ser juzgado. A Jesús, pues Jesús no tuvo la oportunidad de ser juzgado como se debiera. Fue apresado un día jueves y fue crucificado un día viernes. Y expiró el espíritu a las 3 de la tarde. Hoy, el día domingo, hablamos de una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esa es una pregunta. Iniciamos con una duda, con una pregunta que hizo este oficial romano a Jesucristo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y para eso vamos a estar leyendo Marcos 15 1 en adelante. Dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Después de que Jesús fue arrestado en la noche del día jueves, fue llevado ante Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque le acusaban de que él se había bueno, él no se hacía llamar rey de los judíos, no, que la misma gente, él venía como el Mesías, pero los judíos sabían que el Mesías se iba a proclamar como rey de Israel, rey de los judíos, rey de todo el mundo. Por eso decían, lo acusaron por declararse rey de los judíos. Respondiendo entonces Jesús le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni una, ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Miren, hermanos, el pueblo de Israel, Jesús vino a este mundo a salvar, a buscar lo que se había perdido. Vino, él sabía la misión que venía, a dar la vida por los otros, a dar la vida por nosotros, a dar la vida por las personas, por los pecadores. Pero miren, hermanos, que el pueblo de Israel no pudieron ver que Jesucristo sí era verdaderamente el rey de Israel, el rey del universo, el rey de reyes, señor de señores, era el Mesías. No lo pudieron ver, al contrario, lo entregaron al poder romano para que Roma lo matase, porque ellos no podían crucificar a una persona. A ellos no podían, para ellos era una maldición. Entonces le entregaron al poder romano. Dice, seguimos en el libro de San Marcos, capítulo 15, el verso 6, dice: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, dice. Y eso vamos a ver en la presentación, si lo tenemos en pantalla. Eres tú el rey de los judíos, es el título. Vamos a leer Marcos 15, del 6 en adelante, dice: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Miren, hermanos, que Pilato tenía una corazonada. Incluso había soñado.
que Jesús era alguien distinto. Perdón, incluso la esposa de Pilato había soñado que no se metiese con ese hombre porque era santo. Le habían dicho. Y pues Pilato, pues como que quería, como que no quería, buscaba la manera de cómo ayudar a Jesucristo. Y él pensó, bueno, les voy a poner a alguien tremendo. Alguien que es un criminal, un delincuente, el peor de todo lo que existe. Un asesino. Y como era costumbre, dice la palabra del Señor, que en esas fiestas soltaban a un preso. El día de la fiesta les soltaban preso, cualquiera que ellos pidiesen. Bueno, pues vino Pilato y puso a Barrabás. Barrabás era el peor de los hombres. Un criminal que estaba preso ahí en la cárcel, porque había asesinado, había violado, había hecho un montón de cosas. Este Barrabás era malo, un delincuente. Era tremendo con sus compañeros y estaba ahí preso. Poncio Pilato pensó, bueno, voy a poner a Barrabás y a Jesús. De seguro van a escoger a Jesús, que lo voy a librar porque Barrabás les ha hecho mucho daño. Bueno, y él puso a Barrabás y a Jesucristo, pero la gente, incluso los líderes, los sacerdotes, los principales, dijeron al pueblo, no, que crucifiquen a Jesús, que suelten a Barrabás. Y toda la gente gritaba, crucifiquen a Jesús, liberen a Barrabás. Bien, hermanos, que Pilato no podía creer lo que estaba pasando. Crucifiquen, le decían. Y vino él, pues tuvo que soltar a Barrabás. Miren, hermanos, que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Como decíamos siempre en el repaso de lecciones pasadas, Barrabás ahora nos representa a cada uno de nosotros. Era incrédulo, no tenía temor de Dios. Era un criminal, un homicida. Era de lo peor. Estaba preso, hermanos. Saben, hermanos, una persona cuando está preso, aún su propia familia no lo quieren, hermanos. Sus amigos se alejan de él. Cuando una persona está preso es porque cometió algo indebido. La misma familia no lo iban a apoyar. Porque era un criminal, pues. Nadie podía apoyarlo. Barrabás estaba preso por todo lo malo que había hecho, pero él no era una persona que se había arrepentido. No, él seguía siendo malo. Pero en imaginación yo digo, Barrabás se extrañó cuando vio los ojos de Jesucristo. Que Jesucristo murió en el lugar de él. Estoy hablando de Barrabás. ¿Cómo se sintió Barrabás cuando vio a Jesucristo que murió en lugar de él? Barrabás iba a ser asesinado, iba a ser muerto en estos días, en la cruz. Ya tenían su cruz con su medida. Un hombre grande, hermanos, pero él se salvó porque Jesucristo se ofreció, se quedó en su lugar. Que Barrabás tenía que morirse, pero Jesús murió en el lugar de Barrabás, en el lugar mío, en el lugar suyo. Barrabás representa a todos aquellos nosotros que no le tememos a Dios, que somos pecadores, que hemos sido criminales en la vida, que hemos cometido errores ante la ley terrenal, ante la ley de Dios. Representa a cada uno de nosotros y Jesucristo, hermanos, murió por nosotros. Murió por Barrabás. Cristo y Barrabás. Miren qué gran diferencia. Cristo, el santo, el que no tiene pecado, y le ponen a un hombre que era pecador y homicida y criminal. Normalmente la gente pedía a alguien que era, bueno, no es tan malo, pues hay que salvarlo, y el malo que se muera. Pero no, en ese momento prefirieron al malo, al pecador, al criminal, que a su Salvador. Y muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra vida tomamos decisiones así. Preferimos el pecado, las cosas del mundo, preferimos nosotros la avaricia, todo lo que ofrece el mundo, los deseos de la carne.
y dejamos a un lado a nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron esta gran multitud que gritaba que liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Nosotros lo hemos hecho también. Yo lo he hecho, hermanos. Todos lo hemos hecho de alguna u otra manera. Hemos preferido el sabor del pecado que la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Esto es duro, hermanos. Yo al estar leyendo todo esto dije, no, no voy a dar el repaso de esta lección porque, saben que, hermanos, esto es muy duro para mí. Jesús fue muerto en la cruz con una insignia, con un tablero sobre su cruz que decía INRI, Jesús, Rey de los Judíos. Pilato reconoció que Jesús era un hombre santo, reconoció que era el Mesías, reconoció y le preguntó, el, ¿tú eres el Rey de los Judíos? Quería saber. Se maravilló de la respuesta de Jesús, hizo todo por salvarlo, pero nuestros actos mismos fueron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, Jesús sí realmente era el Rey de todo el universo. El día lunes dice, salve Rey de los Judíos. Para eso vamos a leer Marcos 15:15 en adelante. Dice, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesucristo después de azotarle para que fuese crucificado. Vamos a ver qué dice nuestra cita. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona, tejido de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve Rey de los Judíos. ¿Por qué le decían salve Rey de los Judíos? Los soldados, sin saber, estaban declarando que Jesús era el Rey de todo el mundo. ¿Saben qué? Hermanos, que los soldados romanos eran entrenados para crucificar, para asesinar, eran especialistas para crucificar a alguien, para flagelar a alguien. Ellos estaban entrenados para eso. Eran como, yo no sé cómo llamarlos en nuestra época, como sicarios, como, yo no sé, pero eran el escuadrón de la muerte de Roma. Los romanos, los soldados romanos eran tremendos. Agarraron a Jesucristo, lo llevaron, pero llamaron a toda la compañía. Llamaron a todos los soldados romanos para que se desquitaran con Jesucristo. Ellos asesinaban sin misericordia. Eran entrenados, hermanos, para asesinar, para torturar. Jesús no merecía, Barrabás merecía eso, que lo torturaban por todos sus delitos. ¿Qué merezco yo, hermanos, por todo lo que pasó Jesucristo? Cuando le estaban flagelando, hermanos, cuando estaban pegando con esas cosas, dice que esos cueros, esas cintas de cuero con la cual pegaron a nuestro Señor Jesucristo, en las puntas tenían metal, tenían piedras, tenían huesos, tenían clavos, que al momento de pegar, hermanos, rasgaba el cuerpo, sacaba la piel totalmente. Imagínense si uno le topaba la cara. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo? Todo ese dolor nosotros teníamos que pasarlo nosotros. Teníamos que sufrir nosotros por todos los pecados. ¿Quién merece a alguien que ha traicionado a su familia? ¿Quién merece a alguien que ha robado, que ha mentido, que le ha dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué merezco yo? ¿Qué merece usted por odiar a mi propia familia, a mi prójimo? ¿Qué tanto daño yo he hecho a mi prójimo? ¿Qué tanto daño yo he hecho a mi familia, a mis hijos? ¿Qué merezco yo? ¿Merezco ser castigado? Sí, claro que todos merecemos. Hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo, como un cordero, fue llevado al matadero. Él no se quejó, él no hizo nada, no intentó escaparse, al contrario, él se entregó. Él vino, él ya sabía cuando vino a este mundo, él ya sabía que venía a morir por usted y por mí. Nosotros merecemos eso. Nosotros merecemos ser flagelados, merecemos la muerte. Estoy hablando físico y espiritual.
Pero hermano, nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Al ver la película que grabó Mel Gibson, La Pasión de Cristo, las últimas horas de la vida de Jesucristo, uno no aguanta verlo, hermanos, uno llora. Pero yo me imagino, uso mi imaginación y digo, capaz que nuestro Señor Jesucristo pasó más que eso, hermanos. Tuvieron que desnudarlo para poder pegarle en sus muslos, en su estómago, en sus espaldas, en sus brazos, en todo. Por eso nuestro Señor Jesucristo derramó la sangre por cada uno de nosotros. Cada gota de sangre es por el perdón de nuestros pecados. No solo eso. Vienen estos soldados, todavía se burlan de él, le ponen una corona, le ponen una capa, un manto púrpura, el color que identificó a los romanos. Le pusieron un cetro en la mano, una caña, lo sentaron en un trono y se reverenciaban burlándose de él, como que se estaban reverenciando delante del César romano. Salve, rey de los judíos, le decían en forma de burla. Se burlaban de él, le escupían la cara. Qué tan grande es el amor de Dios que nos ha dado, que nos tiene. Que Él aguantó que su propia gente, sus propios hermanos, su propia creación le escupieran en la cara, le hirieran, lo maltrataran, se burlaron de Él. Incluso los líderes religiosos, los que conocen a Dios, el pueblo de Israel, se burlaban del Mesías, se burlaban de Cristo. Aun siendo ellos del pueblo de Dios, sirvientes de Dios, se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente pasa lo mismo, hermano. Como que no le hemos tomado tanta importancia de ser líderes de nuestra iglesia, que nosotros nos burlamos del amor de Dios, nos burlamos de lo que Cristo hizo por nosotros, nos burlamos de nuestra iglesia. ¿Cómo nos burlamos? Haciendo cosas indebidas, cosas que no, que no debemos de hacer en la iglesia, lo hacemos. Que no tenemos ya temor de Dios, hemos perdido el temor de Dios y con esta lección, hermanos, deberíamos de reflexionar, de empezar de nuevo. Jesús fue asesinado por culpa mía, por culpa de usted, por mis pecados, por los pecados suyos. Mire, después de todo esto, mis hermanos, pasamos al día martes, la crucifixión. Era una manera terrible de morir en la cruz del Calvario. Usted puede averiguar en Google, investigar cómo es la crucifixión. Cómo es que lo cuelgan a uno, que el clavo lo meten aquí entre el hueso para que pueda sostener el cuerpo y que tiene que tener la medida de la persona que va a ser crucificado, donde pone el pie para... Y miren, hermanos, científicamente, médicamente, si uno se pone a analizar todo eso, ¿cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo? Después de tener hambre, sed, después de ser flagelado, con sueño, desde el jueves fue arrestado y en la cruz, fue llevado a la cruz. Después de ser golpeado, le dijeron, bueno, hay que cargar su cruz. Jesús no podía ya cargar su cruz, hermanos, porque estaba desmayado, con hambre, con sueño, con sed, ha perdido sangre, la espina entre su frente. No podía limpiar la sangre que caía en su cara, en sus ojos, porque nuestro Señor Jesucristo llevaba la cruz en sus hombros. Caía varias veces, cayó varias veces. Y un hombre que estaba por ahí lo obligaron a cargar la cruz de Jesucristo. Lo ayudó hasta llegar a un lugar que se llama la Calavera, Gólgota. Vamos a leer Marcos 15, 21 al 38. Dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó.
Para que Jesús no sintiera tanto, le pusieron una droga para que él tomara la droga, para no sentir la muerte, para que se muera sin sentir la muerte. Pero eso le decía que los soldados romanos en aquello entonces eran expertos. Decían, este se va a morir, le vamos a quebrar los huesos, le vamos a hacer más todavía en la cruz. Hay que darle una droga para que no sienta tanto el dolor. Le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, él vino a morir por cada uno de nosotros. Él conscientemente sabía que iba a morir y iba a pagar sintiendo lo que usted y yo teníamos que sentir. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para que se llevaría cada uno. Era la hora tercera, le crucificaron, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió las escrituras que decía, fue contado con los inicuos. Todos en la cruz le injuriaban todavía, se burlaban de Jesús ya estando en la cruz. Desde el mediodía en adelante hubo oscuridad sobre la tierra. Ese día tan esplendoroso, tan bonito, tan calidad, el sol, los pájaros, las nubes, el cielo azul, la misma creación, el universo entero se puso de luto. Se oscureció el día, se ocultó el sol. Ese cielo azul se volvió gris. ¿Por qué? Porque estaba siendo crucificado el Hijo de Dios. Por culpa mía y por culpa de usted, por culpa de todos nosotros. Pero atrás de eso no había mente humana. Desde la creación, desde en el cielo, Satanás siempre estuvo en contra, luchando contra Jesús y nunca lo venció. Vino aquí en el mundo Jesucristo como bebé, lo siguió. Se bautizó, fue al desierto Jesús, lo siguió, quería destruirlo. Atrás de eso estaba Satanás, entre la mente, entre el actuar de los soldados, entre el actuar, entre el carácter de los ancianos, eh, de los escribas, de los fariseos, de los líderes religiosos. Él estaba atrás de ellos, incentivándolos, diciéndoles, hace esto, hace lo otro, y ellos lo hacían. Nuestro Señor Jesucristo todo eso lo aguantó, hermanos. Esto es duro. Eso es duro, hermanos. El cielo, todo el universo se oscureció. Apareció la tristeza, me imagino los ángeles, el Padre, todo el universo, todos los otros seres, viendo cómo moría al Hijo de Dios por nosotros los pecadores. Mas alguien estaba contento, estaba sacando la victoria, teniendo la victoria por Jesucristo, según Satanás. Estaba haciendo todo por destruir al Hijo de Dios. Donde fue muerto Jesús no era la cruz de él, sino que era la cruz de Barrabás, porque él tenía que morir en la cruz por los pecados, por sus crímenes. Pero Jesús murió en lugar de él. Ahí nos damos cuenta que Jesús murió por todos los pecadores. La cruz no era de él, pertenece a los pecadores. Pertenece a los criminales, a los mentirosos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los ladrones, a todos, hermanos. Pero él cargó con la cruz y fue crucificado en la cruz, hermanos. Él estando ahí como las 3 de la tarde, pasamos al día miércoles, dice, abandonado por Dios. Marcos 15:3 en adelante. 33 y 34, perdón. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani.
que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es duro, hermanos. Yo no sé cómo lo ha leído usted, cómo lo ha sentido, pero ya a las 3 de la tarde Jesús exclamó: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduce es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miren, hermanos, que lo santo no se mezcla con el pecado. Dios no se puede mezclar con el pecado, hermanos. Jesús estaba muriendo como, entre paréntesis, como el pecador más grande de todo el mundo, pero no tenía pecado. Jesús no tuvo pecado cuando estuvo en esta tierra. Los judíos, los principales sacerdotes, los dirigentes buscaban algún error, algún pecado para crucificarle, pero no le hallaron ningún pecado, ni una falta, ni un delito, ni un error. Pero murió llevando el pecado de todo el universo, de todo el mundo, desde la muerte que hizo Caín hasta lo que yo he hecho ayer o hoy. Él solo llevó, hermano. Murió como el hombre más pecador del mundo, pero él sin pecado. Y por culpa de nosotros, Jesús fue abandonado por su Padre. Dios Padre tuvo que abandonar a su Hijo, al amado, príncipe de príncipes, rey de reyes, señor de señores. Lo tuvo que abandonar por causa de nosotros. Jesús gritó cuando sintió él que no estaba la presencia del Padre en él. Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo solo Dios mío 2 veces? Acordemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios mío y Dios mío. Dios mío Padre, Dios mío Hijo y Dios mío Espíritu Santo. Pero él solo dijo 2 veces Dios mío. Solo dijo Dios mío el Padre, Dios mío el Espíritu Santo. Porque el Dios mío Hijo estaba muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Él estaba en el mundo como un pecador muriendo crucificado. Lo otro es porque él dijo Dios mío. En la oración que hizo en el Getsemaní, Jesús dijo: Padre, si te es posible, quítate de mí esta copa. Dijo Padre. ¿Por qué ahora dijo Dios mío? Esa es una gran pregunta, hermanos. Ahora dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no dijo Padre? Padre, ¿por qué no me has desamparado? No dijo Padre, dijo Dios mío. No dijo Padre porque, hermanos, un padre todo lo perdona. Jesús hubiera dicho Padre, Padre. No, ¿por qué me has abandonado? El padre no lo había abandonado. Porque un padre todo lo perdona. Sea usted como hijo, su papá siempre lo va a perdonar. Siempre está con usted ahí, perdonándolo, apoyándolo. Usted falló, su padre lo perdona. La chica salió embarazada, fuera del matrimonio. Si se enoja el padre, pero lo perdona. Usted como hijo fue a la cárcel, sus padres lo perdonan. El padre perdona, el amor del padre es diferente que a Dios mío. Dios es justo. Dios es un Dios de justicia. Da a cada quien lo que merece, lo que cosechó. Y en ese momento, el Padre no era Padre en ese momento, sino que era Dios. Dios de justicia. Daba a cada quien lo que merece y esta vez nuestro Señor Jesucristo pagó nuestros pecados con la muerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has alejado de mí? Hubo un tiempo que su servidor, al orar, ya no sentía la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué una persona ya no siente la presencia de Dios? Porque hay pecado en la vida de alguien. En mi vida pasó. Hay que arrepentirse.
Hay que estar a cuentas con Dios, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, aceptar lo que Él hizo por nosotros para que tengamos vida eterna. Ahora, hermanos, nosotros ya podemos llegar, podemos orar. Dios nos perdone a nuestros pecados. Cualquier pecado, lo peor, lo más vil, lo más vergonzoso que usted y yo hemos hecho a escondidas o en público, Dios perdone, hermanos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, cuando hay un cambio, cuando tenemos fe en Él. Después de todo eso, hermanos, mire que en la cruz muchas veces nosotros se nos va, pero en la cruz del Calvario Jesús dijo 7 frases. Y una de esas 7 frases es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado por mi culpa, por culpa suya, por todos, que Jesús fuera abandonado. Es triste. Padre y Jesucristo siempre andaban juntos, hacían cosas juntos en la creación, juntos, todos juntos. La primera vez que ellos se separan por culpa de la muerte, por culpa del pecado. El día jueves dice: llevado a descansar. Vamos a leer Marcos 15, 42 al 45. Perdón, hermanos. Dice San Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, cuando ya se estaba ocultando el sol, porque era ya la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ya era el día viernes en la tarde, Jesús de Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió, dice, pidió. José de Arimatea, miembro del noble concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y pues le entregaron. Verso 45. 46, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Vino José de Arimatea, entró con Pilato. Él dijo: yo quiero llevar el cuerpo de Jesús. Le pidió, le solicitó y le dieron. Él compró sábano y lo llevó a la tumba. La tumba que era de José de Arimatea lo puso Jesús. Miren, ni la cruz era de Jesús, ni la tumba era de Jesús. La cruz era de Barrabás, era de todos nosotros que nos representa Barrabás. La tumba donde fue puesto también no era de Jesús, era de José de Arimatea. Pero José de Arimatea no estaba de acuerdo con el concilio cuando votaron que Jesús iba a ser crucificado. Él no votó, él estaba en contra. Pero la mayoría manda. José de Arimatea, después de la muerte de Cristo, le entregó su sepultura, parte de sus bienes, compró sábanas, lo bajó. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a entregar ahora que Jesucristo, sabemos que Jesucristo murió por cada uno de nosotros? José de Arimatea le entregó la tumba, sus sábanas. Ahora, ¿yo qué voy a entregarle al Señor Jesucristo? Pues Él pide nuestro corazón, que estemos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, que lo aceptemos en nuestros corazones. Mire, amigo, mi hermano, amiga, cualquier persona que me está viendo, en la época donde vivimos, es mucho el pecado, demasiado. Hemos hecho cosas tremendas, no como en la época de los años 60, 70, tal vez había, pero no tanto. Pero ahora, hermanos, amigos, es tremendo. Pero no importa el pecado, la sangre de Cristo, que tiene poder, fue derramada en la cruz del pecado para el, perdón, en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, para que usted y yo seamos salvos aceptando a Cristo en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja. Acepte a Cristo en su corazón. Cristo ya murió por cada uno de nosotros. Y pues aceptémoslo en nuestros corazones. Aceptémoslo. Que Dios los bendiga hasta en una próxima oportunidad. Bendición.